Vamos a hacer ahora entonces este ejercicio número 3, que también pertenece al primer caso. Lo único que acá tenemos una función u, que ahora tiene tres variables intermedias, x, y z. Pero, bueno, x depende de sí misma. Esta es una variante respecto al caso anterior. Y depende de x, y z también depende de x. O sea que estamos en el primer caso. O sea, tenemos una sola variable independiente. Esto es importante. Acá a puede asumir cualquier valor. Está puesto en el enunciado. A pertenece al conjunto de los números reales. Cualquier número real. Puede ser 2, puede ser raíz de 2, puede ser menos 3. Lo vamos a dejar parametrizado al valor de a, y cuando lleguemos al resultado también va a estar el mismo, va a estar parametrizado. Entonces nosotros acá sabemos que en este caso tenemos que u es una función de x, y z. Pero a su vez tenemos que x depende de sí mismo y z dependen también de sí mismo. O sea que estas tres son distintas funciones de x. Pongo phi sub i porque será phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3. Entonces acá vamos a plantear primero la derivada de u respecto a la única variable independiente. O sea, tenemos que hacer la derivada de u, que es la única variable dependiente, contra la variable que se ve en el otro extremo. Y en el otro extremo se ve que la única variable es x. Atención, no es a es una constante. Entonces acá vamos a hacer nuevamente la regla de la cadena o la regla de concatenación. Vamos a hacer la derivada parcial de u respecto de x por la derivada de x respecto de x, como para seguir la misma lógica, digamos, la misma secuencia, más la derivada de u respecto de y, que es la otra variable, por la derivada de y respecto de x. En este caso también estoy poniendo la derivada total porque y depende solamente de x, más la derivada de u respecto de z por la derivada de z respecto de x por el mismo motivo. Acá como tenemos tres variables intermedias, 1, 2, 3 términos son los que van a estar presentes. Hacemos el control diferencial de u se repiten los tres, en el denominador diferencial de x y x, y las variables cruzadas son iguales, x con x, y z. O sea que esta fórmula está chequeada, podemos ir adelante con esta fórmula. Entonces vamos a empezar calculando cada una de las variables de las derivadas parciales. Derivada de u respecto de x. Derivada de u respecto de x. Nosotros ahí tenemos el producto de la función por una constante. Y menos z es la constante. Y la función que tiene la variable x es e elevado a la ax. O sea, e elevado a la u, que es e a la u por u'. Vamos a empezar por u'. En este caso vamos a tener la derivada de ax respecto de x. Bueno, es a. Por e, o sea la constante, por e elevado a la ax. Y la constante queda como está, y menos z. Ahora vamos a calcular la derivada de u respecto de y. La derivada de u respecto de y va a ser la constante, que es e elevado a la ax, por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis tiene un binomio. El primer término es y. La derivada de y es igual a 1 y la derivada de z es una constante, es igual a 0. Por lo tanto queda así como está. Y ahora vamos a calcular por último la derivada de u respecto de z. La derivada de u respecto de z, e a la ax, al igual que el paso anterior, vuelve a ser la constante, y tenemos que hacer ahora la derivada del binomio. El primer término, que es y respecto de z, es una constante, su derivada es 0, y la derivada de menos z respecto de z es igual a menos 1.
Por lo tanto, acá le vamos a anteponer el signo negativo, ¿no? Como para ahorrar un pequeño paso. E a la AX negativo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada de y respecto de x. O sea, ya terminé de hacer las derivadas de la función principal, la llamemos así, o inicial. Ahora vamos con las segundas. La derivada de y respecto de x es la constante por la derivada de seno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x. Y tenemos que hacer la derivada de z respecto de x. La derivada del coseno es menos el seno de x. Entonces, de acá a acá, nosotros lo que hemos hecho es calcular, tipo así, cálculo auxiliar, todo lo correspondiente a las derivadas parciales. Derivadas parciales y derivadas totales. Lo que me faltó acá aclarar es simplemente esto. Acá en el primer término nos quedó en el segundo factor derivada de x respecto de x. Acá no es que yo vaya a simplificar, pero en definitiva es la derivada de x respecto de x igual a 1. No es que desaparezca el primer término, se hace igual a 1 el segundo factor. Entonces, si nosotros completamos esta fórmula, que la podemos completar acá, la derivada de u respecto de x es igual. Derivada de u respecto de x, atención porque esta es la derivada total de u respecto de x. En cambio esta es la derivada parcial de la función compuesta. O sea que es esta primera. Entonces va a ser a por e a la ax factor de y menos z. Por el diferencial de x sobre x, que es igual a 1, no lo pongo. Más la derivada de u respecto de y, que es e a la ax, por la derivada de y respecto de x, que es a por el coseno de x, más la derivada de u respecto de z, que es menos e a la ax, por la derivada de z respecto de x, que acá la calculamos es negativa, por eso esto queda positivo, lo pongo así para que nos recordemos, seno de x. Acá, como ustedes ven, nos quedan tres términos. Nunca está de más la separación de términos para que quede un poco más clara la idea. Una de las cosas que podemos hacer acá es sacar factor común e a la ax para ver la información quizás un poco más clara. Derivada de u respecto de x, vamos a sacar factor común e elevado a la ax. Y esto nos va a quedar factor común de a por y menos z más a por coseno de x más seno de x. Y cerramos. Acá nosotros lo que podemos hacer es, ya a este punto, reemplazar x por su igual. Pero bueno, acá hemos visto que x, inclusive lo podemos completar así. X es igual a x. Así tenemos x y z, las tres variables intermedias, donde vemos que una de ellas juega de variable independiente final. En cambio, y z quedan como intermedia y queda x únicamente como variable final. Entonces acá lo que vamos a hacer es e a la ax factor de a. En vez de colocar y, vamos a colocar a seno de x. En vez de colocar z, vamos a colocar coseno de x. Y luego acá va a quedar más a coseno de x más el seno de x. Entonces ya esta expresión, si bien ya está resuelto,
pero no hemos llegado a una mínima expresión, por lo tanto no es conveniente dejar el resultado de esta manera. Vamos a ver qué podemos hacer algebraicamente y algo muy elemental como para ver si llegamos a una mínima expresión. Para eso voy a continuar acá arriba. Entonces nos va a quedar que la derivada estamos en las últimas, la derivada de u respecto de x, tenemos e a la ax factor de, acá vamos a aplicar la distributiva, nos queda a al cuadrado seno de x menos a coseno de x más a coseno de x más seno de x. Bueno, acá podemos cancelar estos dos términos, uno es positivo, el otro es negativo, entonces nos va a quedar que la derivada de u respecto de x es igual, y entre estos podemos sacar factor común seno de x, o sea que va a quedar e a la ax por el seno de x Antes no podía sacarlo factor común porque teníamos un coseno. Ahora ya el coseno lo hemos cancelado. Entonces sacamos factor común el seno de x y va a quedar e a la ax factor de e a la ax seno de x factor común de a cuadrado, que es una constante, a cuadrado más 1. Entonces esta es la expresión del resultado final. E a la ax por seno de x factor de a cuadrado más 1. Ese sería el resultado. Acá ustedes pueden ver que si nosotros hubiésemos querido aplicar directamente la derivada de una, nos hubiésemos partido de u igual a e a la ax por i, que es a seno de x, menos coseno de x. Entonces íbamos a tener que derivar